La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a un arte que ha sido testigo y crítico de la evolución social y política de nuestro país, la caricatura. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio. Hoy tendremos un programa muy especial. Bueno, Kevin, le quiero contar que la caricatura, con su habilidad para condensar en una imagen la crítica, el humor y la reflexión, ha jugado un papel fundamental en la cultura de Colombia, siempre con una mirada aguda sobre los acontecimientos de nuestra sociedad. Todas y todos hemos tenido algún acercamiento con el arte de la caricatura en algún momento de la vida. Para hablar y ampliar el conocimiento sobre este tema tan interesante, está con nosotros el historiador William Escobar Quintero, quien hace parte de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación. Bienvenido, William. Hola Mario, muchas gracias. Como siempre, súper feliz aquí al lado de Kevin y tuyo y muy contento. Muchas gracias por participar en este programa del día de hoy. Y para iniciar, me gustaría que nos contara cómo fue la llegada y origen de la caricatura a nuestro país. Bien, ahí tendríamos que marcar un par de cositas, ¿no? Es una llegada que se va dando entre un lapso de tiempo más bien amplio, son influencias que llegan de países, sobre todo de Europa, particularmente de Francia, y poco a poco se fue dando la técnica de la caricatura. ¿Cómo se fue construyendo? Es otra realidad que podemos ir destacando poco a poco, pero la caricatura no tendríamos una fecha puntual de su llegada. Lo que sí podríamos marcar es lo que hasta ahora se conoce como la primera caricatura hecha en nuestro país, y es en 1828, algo que se llamó Los Nuevos Aleluyas. Los Nuevos Aleluyas. Principalmente llegó la caricatura desde Francia. Desde Francia fue nuestros primeros pinitos, por decirlo así, en el torno de la caricatura. Digamos que llega desde Francia como una influencia, ¿no? Pero esto lo describe de mejor manera y mucho más amplio la maestra Beatriz González en su obra La Historia de la Caricatura en Colombia, que son 3 tomos, una edición maravillosa. Llega la corriente, llega la influencia y demás. Correcto, don William. Y me gustaría que nos contara también un poco sobre quiénes fueron los primeros caricaturistas colombianos y cuáles eran las temáticas que abordaban. Esto es importante porque entonces nos ayuda a ver ese puente que se fue dando entre caricatura, origen y primeros caricaturistas, y en ese orden de ideas se ha considerado al artista José María Espinosa como el primer caricaturista de nuestro país. ¿Cómo se fue dando? ¿Cuáles eran las temáticas? Es interesante aquí que todavía no existía la figura del caricaturista, eran artistas haciendo caricatura, que es muy diferente. Sus primeras obras eran de denuncia social, política, pero siempre desde una mirada artística. Don William, en este caso, yo quisiera saber de este tema de las caricaturas que ha marcado tantas generaciones. Imagínate, ya llegó a partir del siglo XVII. ¿Cuál ha sido la evolución de la caricatura en Colombia a lo largo de los años? Muy bien, se podría tomar el siglo XVIII, ¿sí?, como un gran inicio de la caricatura, aun cuando no tuviéramos una empresa editorial o de imprenta inmensa. Solo para la época se contaba con una imprenta ubicada en Bogotá. No había tampoco, obviamente, por tiempos xilografía y demás, pero la caricatura, como bien se ha destacado por historiadores, la misma maestra Beatriz González, empieza textual y no gráfica. Es decir, las primeras denuncias de burlarse del otro, que es como un origen de la caricatura, que es un vocablo italiano, es burlarse del otro, exagerar las actitudes del otro, las dimensiones del otro. Empieza primero como texto, como burla, como hoja suelta, como pasquín, y ahí es el inicio de la caricatura. Ya para el siglo XIX, con una proliferación y aumento de la imprenta y a lo largo de nuestro territorio, empiezan a configurarse las figuras de los caricaturistas y el uso de estas y la inclusión de estos en un soporte que fue tan importante políticamente hablando en el siglo XIX, que fue la prensa. O sea, don William, que en este caso la caricatura siempre ha mantenido su razón de ser,
razón de ser, porque pues aquí con lo que nos comenta que es como algo de exagerar un poco las cosas para mostrarlas de otra manera, ¿sí? Exactamente, al decirles que venía un vocablo italiano, es un vocablo italiano que se llama caricare, y significa cargar, significa exagerar. En principio era tratar de exteriorizar lo que se pensaba o se imaginaba uno de una persona o señalado de una persona, y se fue transformando a una burla, crítica, sátira que va generando la caricatura. Correcto, don William. Y me gustaría que ampliáramos un poco sobre el siglo XIX, como nos estaba contando, que estuvo marcado por la llegada de la prensa a Colombia. Me gustaría que nos contara en este periodo de tiempo cuál fue el papel, más bien, que jugó la caricatura durante este siglo tan importante. Excelente, porque la caricatura empieza a vincularse con la prensa, principal medio de comunicación. Es un laboratorio de ideas políticas y sociales que la prensa va cargando, y la caricatura empieza a ocupar espacios importantes. En un principio pasa a ser usada en las páginas finales, a ser usadas en las páginas primeras, es decir, en los titulares, en la primera plana, lo que ocuparía la caricatura como un estado de mensaje editorial. Entonces, en esa conversión, la caricatura empieza a ser símbolo de designación, de política, de acusación, de señalamiento, respaldado por todo un ejercicio hemerográfico como lo era la política que se imprimía en las prensas. Bueno, don William, y en este caso, ya que nos menciona el tema político, ¿de qué manera ha sido utilizada pues precisamente la caricatura como una herramienta de crítica social y política en nuestro país? Ha sido usada inmensamente, increíblemente, además porque tiene un velo importantísimo. Vamos a separar la caricatura de una denuncia textual. Si yo textualmente digo X persona, voy a hablar de ti, Kevin, es que Kevin se robó tal plata. Si yo lo digo textualmente, me estoy metiendo en un problema de injuria, de calumnia y demás. Si yo juego, lo mismo puede explicar eso con un político. Si yo, este político es un ladrón, bueno, usted entra en un problema judicial ahí complicado. Pero si yo en la caricatura pinto a un político con colita de rata y carita de rata y al lado del Congreso, estoy diciendo y no estoy diciendo, ¿sí? Estoy jugando con una expresión artística, una libre expresión, pero no con una acusación directa y textual. Entonces, eso ha permitido que la caricatura siga usándose desde tanto tiempo y la ha blindado de poder decir cosas que de otra manera no se podrían decir. En este caso, pues, podemos ver, o pues acá en Colombia, hay uno como muy específico, que pues podría ser, como ejemplo, este señor, el que lo llaman Matador, que pues hace sus sátiras políticas ahí mediante este modo, sin precisamente acusar a la persona directamente. Pero eso también nos llevaría a otra lectura de la caricatura, y es que la caricatura tiene que estar sopesada, acompañada de un contexto. Ese caricaturista Matador, que nos puede poner en comunicación hoy en día, pues a todos los que estamos aquí, puede dibujar en una esquela tres cositas en esa esquela, pero cada una de esas cositas tiene un discurso detrás que el contexto se lo va reconociendo, ¿sí? De dibujar a unas personas con cierta manera, de poner ciertos accesorios a ciertas personas. Hay todo un discurso social y político detrás que es lo que alimenta la caricatura. Entonces, es la caricatura una concatenación de los discursos y el día a día que se está dando, ¿no? Correcto, don William. Yo quisiera regresar un poco en el tiempo. Usted nos contaba que la caricatura ha estado blindada frente al tema de la censura, pero siempre fue así desde que inició la caricatura aquí en Colombia. ¿Siempre estuvo blindada o digamos la iglesia con el poder que tenía podía sopesar y tener algo de influencia? Es una excelente pregunta, porque tenemos que analizar los poderes o las discusiones que se dan, ¿no? Hay una lectura judicial, jurídica, legal, hay una lectura religiosa, como usted lo trae a colación, pero también hay una lectura social. Cada uno de estos campos tiene un campo de acción, ¿no? Tiene un lugar desde dónde y hasta dónde llegar. La iglesia, en nuestra construcción de naciones, si hablamos del siglo XIX más, siempre ha tenido un lugar. Pero aquí podemos poner en comunicación, en conversación a la iglesia con algo tan importante como, no sé si están familiarizados con la expresión avisos parroquiales. Esos avisos parroquiales eran las acciones que los padres tenían a la salida de la misa, donde iban a leer, entre otras cosas, la prensa, a una sociedad que el 70-80%, como se ha destacado desde varios historiadores, no sabía leer. Y en esas prensas había caricatura. Entonces, si era una caricatura hecha desde una lectura conservadora, ellos iban a apoyar esa caricatura,
porque lo más probable, estamos hablando de una segunda mitad del siglo XIX, estaban criticando a los liberales y a sus faltas de creencias según una tradición cristiana y conservadora. Pero si la caricatura era contra los conservadores, pues en este momento, en estos avisos parroquiales, lo que iban a hacer era destruir esa caricatura, censurarla desde su alcance, invitar a los feligreses que no compraran o que no adquirieran o que no facilitaran estas caricaturas. Entonces siempre ha estado en ese lugar, desde donde se mire, se va a aceptar o se va a censurar. Muy interesante, don William, lo que nos cuenta, y acá quiero contar ahí como una experiencia propia en el tema de lo de los avisos parroquiales, que lo que yo tenía entendido, pues en mis casos, cuando fui a la iglesia de donde vengo yo, el cura utilizaba este tema de avisos parroquiales era como para dar cierta información, pero referente a eventos que iba a hacer la iglesia, no como tal, como decir, como la prensa, pues. Y ya con esto, pues yo quisiera preguntarle, porque usted también nos dice que la razón de ser de la caricatura, pues siempre ha sido ciertos términos como, puede decirse entre comillas, cómicos. ¿Qué diferencias se pueden observar entre las caricaturas antiguas y las contemporáneas en términos de estilo y también de contenido? Claro, de estilo, obviamente hoy tenemos unas herramientas que le dan una versión ya digital, pulida de la caricatura. Ya el caricaturista es una persona que, sin ser una formación académicamente hablando, pero es alguien que se ha construido como caricaturista. Si hablamos de las del siglo XIX, estas personas fueron los pioneros del ejercicio, fueron creando el concepto de caricaturista. Aquí se ha rastreado por primera vez la expresión caricaturista en 1833-34, y es sobre una denuncia que se hace a una caricatura que se le hace a Francisco de Paula Santander. Es la primera vez, documentalmente hablando, que hemos podido rastrear la expresión caricaturista. Entonces, las diferencias han sido estas: las tecnológicas, que no solo en la caricatura, sino en cualquier otro tipo de producción, han cambiado mucho. El estilo, sí me atrevería a decir que en esos momentos tiende a ser más bien un poco reservado y un poco cauteloso, a diferencia del siglo XIX, que era de conflicto y disputa política directa. De hecho, la primera vez que se le hace una caricatura a un presidente, sale en el periódico El Día, es a José Hilario López, y se le dibuja con orejas de burro, con un trabuco, porque él le decían el trabuco colgado, con unas botellas de vino atrás y unos dados, porque el señor como que le gustaba mucho tomar y jugar, y era la primera vez que se le hacía una caricatura a un presidente de forma directa, sin decir que era él, ¿no? Pero todo el mundo sabía que se hablaba de él justamente. Correcto, don William, y esto me lleva a mí a preguntarle un poco sobre lo que podríamos considerar el límite de lo que es una sátira y lo que ya viene a ser una falta de respeto, teniendo en cuenta lo que ha pasado pues anteriormente con el caricaturista que realizó precisamente pues una caricatura sobre Medio Oriente, y que esto desató una ola de violencia, y bueno, sabemos todos lo que ocurrió hace más o menos como unos 10 años. Entonces me gustaría profundizar en este tema: ¿hasta qué punto una sátira podría convertirse en una falta de respeto hacia una persona o un grupo de personas? Es interesante, además de que es una pregunta que tranquilamente daría para responder desde muchos aspectos. Está cargada de muchos agentes en esa pregunta, pero más que poner los límites entre qué es una cosa y qué es la otra, es entender más bien la naturaleza de la caricatura. La caricatura está como una opción de defensa de la crítica social y política. Se puede entender hoy en día, a través de todo su paso, una herramienta de denuncia, y usarla más bien para irrespetar un espacio o unas creencias, sean las nuestras o no, también hace parte de unos ejercicios de convivencia, ¿no? Es decir, así como en nuestras realidades, porque lo que estás describiendo es lo que pasó en Francia con una revista, Charlie Hebdo, que hablaba sobre la representación de Mahoma, que para los musulmanes no puede ser representado gráficamente, ni esculturalmente, ni demás, es un ser, y Alá, que tampoco se puede representar como tal. Pues si sabemos eso, ¿para qué lo vamos a hacer? Sí, aquí es una apreciación ya casi netamente personal, y yo me puedo burlar de otras cosas, puedo señalar otras cosas, denunciar otras cosas, pero así como en una constitución o un país de tradición cristiana católica como la nuestra, pues nadie quisiera, más allá que uno crea o no, ver una falta de respeto sobre estas cosas, ¿sí? Entonces, ahí más que decir cuál es la línea, es entender que hay espacios que la caricatura debe ocupar y espacios que la caricatura no debe ocupar.
en mi apreciación netamente personal, ¿no? O sea, ya en este caso es como ponernos en los zapatos ya de pronto de las otras culturas, pues para nosotros puede que esté bien, pero pues para ellos está supremamente mal y no, Claro. y no lo van a tolerar de esta manera, pues así con el caso de lo que nos Claro. acaba de comentar de acá de esta revista francesa. Yo quisiera preguntar precisamente en esto, ¿cómo ha influido el cambio de los medios impresos a los digitales en la caricatura? Pues que ya ha dado un giro de cómo pues se veía antes las noticias y las caricaturas en este aspecto, ¿cómo se ve ahora? Bueno, el cambio ha sido total al punto de que ya cada vez hablamos de menos caricaturistas, hablamos, tú automáticamente anteriormente citaste a Matador porque podemos entenderlo como un eje, no estoy diciendo que es el único, pero algo que nos pone en conversación a todos, pero cada vez decirle a alguien descríbame o enlísteme 10 caricaturistas va a ser cada vez más difícil, ¿no? Eso por un lado. Segundo, los medios digitales han hecho uso de otras herramientas y aquí es importante resaltar el uso de la caricatura. La caricatura nace en un momento donde la representación gráfica podría decirme más que la textual, sobre todo porque no había quien leyera. Pero ahora tenemos una confrontación social que hay gente que ya sabemos leer, pero que no les gusta leer. Y poco a poco la caricatura puede ir siendo desplazada poco a poco por un fenómeno más grande que las redes sociales tienen ahorita y son los memes. Los memes, sin que tengan la misma naturaleza de denuncia social, porque un meme está más usado para el entretenimiento, pero puede concatenar gráficamente todo un discurso a partir de solo una imagen. Entonces, más bien la herramienta o el uso de la caricatura ha sido desplazada poco a poco por espacios como estos donde la gente no necesita un contexto de fondo político y social, sino más bien el boca a boca para crear un meme, ¿no? Don William, y hablando de estos nuevos espacios, yo quisiera preguntarle, porque pues aparte de los memes, hay un nuevo fenómeno en estos momentos que está surgiendo y pues que ya está también, que es la inteligencia artificial. Yo quisiera decirle ahí por este lado que la inteligencia artificial a veces, o la mayoría de veces tú le pones qué quieres y pues ya te saca, por decirlo así, una caricatura. En este caso, ¿cómo se verían, o sea, cómo se terminarían de ver afectados los caricaturistas que hay, pues que evidentemente están ya desapareciendo? ¿Cómo les termina de afectar esta nueva tendencia? Pues le termina de afectar porque la figura cada vez es menos útil, por un lado, pero segundo, también arrastrando la última comparación que hicimos entre meme y caricatura, la caricatura, después de haber pasado un pequeño periodo de anonimato, se puede considerar en términos generales que siempre ha sido asignada o representativa de alguien. Se le puede adjudicar una autoría a la caricatura. Usted el meme difícilmente le puede adjudicar quién creó el meme o cómo se dio, o rastrear la primera vez que salió el meme. De hecho, es difícil y a nadie le importa, sino más bien replicar el meme, ¿sí? Entonces, en esta construcción también de lo digital de las caricaturas, nos quitaríamos los problemas o las adjudicaciones de saber quién lo hizo, cómo lo hizo, y abriría puertas a otros espacios también que, como pueden ser muy buenos, pues pueden ser también un poco irresponsables, ¿no? Correcto, don William. Bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre el impacto que ha tenido la caricatura en la cultura popular colombiana. ¿Cómo ha sido ese papel de la caricatura en las dinámicas sociales y políticas de nuestro país, pues a lo largo de lo que ya somos república? Entonces aquí hay, la pregunta me parece maravillosa porque aquí hay varias cosas. Uno, el impacto de la caricatura como tal, como caricatura construida. Difícilmente alguien cita una caricatura. Ya pasamos esa época de hablar sobre, ¿vieron la caricatura que salió ayer en la prensa? Ya difícilmente hablamos en esos términos. Pero sí podemos seguir hablando de forma caricaturesca de muchas cosas, de muchas formas. Y hoy actualmente en la cultura popular, la caricatura trascendió y volvió a un momento en el que hablábamos anteriormente históricamente, que ya no solamente es lo gráfico, es la expresión, es un concepto, usar el apellido de una persona para una acción buena o mala, señalar una actitud, referirnos a ciertas regiones del país, que ojo, porque aquí también estamos en la pregunta que decía anteriormente, pasando de la burla al irrespeto total por nuestros espacios y nuestros territorios. Entonces, en estos momentos en la cultura, la caricatura es más un ejercicio de meme, de burlarnos a partir de ahí, que de construcción social. Un cambio grande y notable que ha tenido
la caricatura en el transcurso de los años. A medida que vayan pasando, pues seguramente habrán más cambios. Y ya pues para ir finalizando por temas de tiempo, yo quería preguntarle específicamente, ya llevándolo al Archivo General de la Nación, ¿qué documentación referente a la caricatura se puede encontrar aquí en esta entidad para la ciudadanía? Excelente. Entonces, esa pregunta nos ayudaría a recoger todo lo que hemos discutido de cara a qué es caricatura, cómo se formó, cómo empezó, desde dónde. El Archivo General no es una institución que pueda salvaguardar mucha caricatura, como sí lo puede ser el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, la Luis Ángel Arango, pero caricatura entendida como la opción gráfica. Pero en este discurso de que si hoy sale una caricatura, podríamos aquí tener los archivos de donde se tomaron las decisiones por las que esa caricatura tuvo que salir. Esa denuncia se produce en caricatura, pero aquí estarían las discusiones, las decisiones ministeriales, los archivos que darían el texto al contexto de la caricatura. Y ahí el Archivo General puede entrar en comunicación con estas otras instituciones que tienen la caricatura gráficamente hablando, y aquí el sustento de por qué esa caricatura salió. Un ejemplo de esto es un trabajo que hace una profesora, Juanita Villaveses, con sello editorial de la Universidad del Rosario, y es la historia de la caricatura económica en Colombia. Esta señora hace un trabajo maravilloso que va desde 1880 hasta el 2008. Más de un siglo analizando caricatura política. Uno podría coger este libro y venir acá al Archivo General y mirar los informes de los ministerios, los informes de las secretarías que los ministros presentaban hasta el Congreso, los debates, las decisiones, las actas de junta, y entendería por qué esas caricaturas que están ahí fueron surgiendo. Correcto, pues muy interesante todo lo que nos ha contado en este programa de hoy, don William. Y ya para cerrar, me gustaría que nos contara qué caricaturistas contemporáneos usted sigue, les gusta su trabajo. Bueno, a un historiador preguntarle contemporáneo es complicado porque podemos tirar hasta 200 años atrás para hablar de algo reciente, ¿no? Pero a mí me encantaban los caricaturistas de principio del siglo XX, pasando la edad de oro de la caricatura, pues que se va más o menos de los años 1870 a 1910, 1920, pero ese principio de siglo con Rendón, con Jaramillo, quienes hicieron no solo caricaturas, sino portadas de revistas, un poquito más adentrado en el siglo XX, Greñas, que finales del XIX, fueron caricaturistas que realmente marcaron un antes y un después en la historia de la caricatura. Correcto, don William, pues no me queda nada más que agradecerle por estar en el programa del día de hoy, contándonos todo acerca sobre este tema tan interesante, sobre la caricatura. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por su valiosa y siempre importante invitación. Bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, William, por esta información tan importante y relevante en torno a lo que ha sido la caricatura en Colombia, y muchas gracias a todas las personas por acompañarnos en este nuevo espacio y nos escuchamos en otro episodio. Hasta pronto.